Entonces pedirles que me sigan a la lectura del capítulo 20 de los Hechos. Voy a hacer una lectura ágil porque el capítulo 20 tiene 38 versos, pero da para como leerlo de manera ágil, ¿ya? Dice así: una vez que se calmó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y luego de animarlos y abrazarlos, se despidió de ellos y se fue a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de animar a los hermanos con largos discursos, se dirigió a Grecia, donde estuvo 3 meses. Pero como los judíos le tendieron una emboscada, cuando él estaba por embarcarse rumbo a Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. El primer día de la semana los discípulos se reunieron a partir el pan y Pablo estuvo enseñándoles. Pero como tenía que salir al día siguiente a dar mucho discurso hasta la medianoche. En el aposento alto donde se habían reunido había muchas lámparas. Un joven que se llamaba Eutico estaba sentado en la ventana del 3er piso. Como Pablo se extendió demasiado en su predicación, a Eutico lo venció el sueño y se cayó. Así que cuando lo levantaron estaba muerto. Entonces Pablo bajó y se echó sobre él, lo abrazó y dijo: no se alarmen, está vivo. Después volvió a subir y partió el pan y comió. Luego siguió hablando hasta que amaneció y entonces se fue. Para consuelo de todos, el joven se lo llevaron vivo. Nosotros nos embarcamos antes y navegamos hasta Asón, donde teníamos que recoger a Pablo, pues él había decidido ir allá por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, subió a bordo y nos fuimos a Mitilene. Partimos de allí y al día siguiente estábamos frente a Quío. Al otro día tocamos puerto en Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo se apresuraba porque, de ser posible, quería estar en Jerusalén en el día de Pentecostés. Así que había decidido pasar de largo a Éfeso y no detenerse en Asia. Desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él. Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado a los judíos y a los no judíos que deben volverse a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a Jerusalén, llevado por el Espíritu, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me ha concedido a hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Yo sé que no me volverá a ver ninguno de ustedes, entre quienes he estado proclamando el reino de Dios. Por lo tanto, puedo asegurarles que estoy limpio de la sangre de todos, pues no me he negado a anunciarles el plan de Dios. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Aún entre ustedes mismos algunos se levantarán y con sus mentiras arrastrarán tras de sí a los discípulos. Por lo tanto, manténganse atentos y recuerden de noche y de día durante 3 años, con lágrimas en los ojos, siempre he aconsejado a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra de bondad, la cual puede edificarlos y darles la herencia prometida con todos los que han sido santificados. Nunca he codiciado plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. Bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que estaban conmigo. Siempre les enseñé y ustedes aprendieron que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se puso de rodillas y oró con ellos. Todos comenzaron a llorar y echándose al cuello de Pablo lo besaron, pues les dolió mucho que les dijera que no lo volverían a ver. Después de eso lo acompañaron hasta el barco. Tengamos una palabra de oración. Señor y buen Dios, gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer, y te pedimos, Señor, el auxilio, la luz, la dirección del Santo Espíritu para todos
Te pido especialmente por mí, Señor, de tal manera que la exposición de tu palabra sea clara y sea de edificación para todos los que estamos aquí hoy día. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, queridos, hoy día el sermón lleva como título Con el corazón en Jerusalén. Básicamente el relato, ¿y por qué? Porque básicamente el relato nos cuenta del viaje que el apóstol y sus colaboradores hacen de regreso a Jerusalén, partiendo desde Éfeso. Allí estamos, ¿ya? Y el verso 1 da cuenta de eso, porque dice, una vez que se calmó el alboroto. Si ustedes recuerdan, los que estuvieron presentes el sermón de la semana pasada que predicó Cristian, ¿no es cierto? Nos hablaba justamente la última parte del alboroto que surgió en Jerusalén a propósito de, si se recuerdan de la lectura que nos predicó, ¿no es cierto? Cristian, había allí, ¿no es cierto?, muchos artesanos que hacían estatuillas de la diosa Artemisa o de Diana de Éfeso, y resulta que estaban perdiendo platita porque muchas personas dejaron de comprar eso y estos los acusaron, ¿verdad? Y hubo un alboroto ahí. Bueno, parte del capítulo 20 que cuando cesó el alboroto empieza el relato que tenemos hoy día. Sin embargo, antes de aprender, o de emprender, mejor dicho, definitivamente el regreso, porque por eso se llama Con el corazón en Jerusalén, porque Pablo quería volver a Jerusalén, quería regresar allá. Antes de ese viaje definitivo, quiso visitar nuevamente las iglesias en Macedonia y luego Grecia. Vamos a ver que esto apunta especialmente a la iglesia de Corinto. Corinto estaba en Grecia, ¿ya? Donde se queda 3 meses, dice el relato. Y se queda ahí, probablemente tiene que ver esto con el invierno, pasar allí el invierno para después seguir el viaje. Y podemos en este relato ver un detallado recorrido hasta el punto o hasta el momento en que zarpan desde Mileto. Eso también está en lo que leí, en donde se nos relata una despedida dramática también de los líderes o los presbíteros de la iglesia de Éfeso, y donde se incluye ahí un sermón, ¿ya? El sermón parte estrictamente, ¿no es cierto?, en el verso, si ustedes leen allí, en el verso número 18, y termina el sermón en el verso número 35. Vamos a revisar eso, ¿ya? El relato también se hace cargo de resaltar el fruto del trabajo misionero de Pablo, ya que se dan varios nombres de hermanos de distintas ciudades y distintos contextos. Personas que pasaron de ser frutos de la misión a ser agentes de la misión. O sea, fueron producto de la misión, de la predicación del Evangelio, y hoy día están involucrados en el relato en ser agentes, o estar involucrados junto con Pablo en llevar el Evangelio a otros lugares. Nos vamos a hacer cargo de eso también en el sermón de hoy. Y finalmente, a modo de introducción, el mensaje de hoy lo dividí en 2 partes. Qué bueno, María Victoria, ¿verdad? Solamente en 2 partes. No sabe que cada parte dura 30 minutos. ¿Ya? En 2 partes, ¿ya? Una donde podemos constatar la permanente preocupación por la iglesia, y cuando digo por la iglesia, es la iglesia en general, pero también de la iglesia en particular, es decir, de las iglesias locales. Y también la segunda, que se desprende de esta primera, que tiene que ver con la preocupación, ¿verdad?, está expresado en lo que yo les conté, en este sermón que está allí, ¿no es cierto?, del apóstol, que tiene la curiosidad que es el primer sermón que está registrado en donde la audiencia es exclusivamente cristiana. Todos los otros sermones que tenemos en los Hechos son sermones, podríamos decir, entre comillas, evangelísticos, que se predican por primera vez a gente judía o gentil. Pero en este caso, el sermón que está aquí, que queda registrado, es el primer sermón a cristianos, ¿ya?, que son los presbíteros, o son los obispos, o son los ancianos, que son términos intercambiables de la iglesia de Éfeso. Entonces, la primera parte, o el primer punto de hoy, lo titulé, o lo subtitulé como esta constante preocupación, esta constante preocupación del apóstol. El texto nos enseña y muestra el corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo, porque no podemos separar lo del apostolado, o del ser enviado de manera especial del apóstol y los demás, pero en este caso del apóstol, del papel de pastor, ¿ya? Era apóstol, pero también era un pastor. Y tenía, y se hace evidente en el relato, este corazón pastoral.
Y este corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo de algún modo ya está influyendo o estaba siempre influyendo en los demás líderes que lo acompañan y aquellos que permanecen en las iglesias que se han fundado, que se han plantado. O sea, el apóstol, su carácter, la manera de vivir el evangelio, la manera de vivir su apostolado, la manera de vivir el ministerio pastoral, estaba también influyendo en los otros líderes. ¿Ya? Aparte del sermón que veremos un poco más en detalle en el segundo punto, podemos ver también una actitud muy amorosa, una actitud, además de amorosa, consoladora con los hermanos de la iglesia de Éfeso. Fíjense que el verso número 1 del capítulo 20 dice que luego de animarlos y abrazarlos se despidió de ellos y se fue a Macedonia. O sea, imagínense ustedes, había un carácter y un corazón pastoral, pero también actitudes que implicaban eso. El apóstol Pablo estaba mostrando no solamente su liderazgo en el sentido de que era un apóstol y era un pastor, sino que también había cariño. El texto nos dice que los animó y los abrazó. Se estaba despidiendo de los discípulos de la iglesia en Éfeso y dice el texto que se acercó a ellos, los abrazó y los animó. Eso es una actitud pastoral. Lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el relato también y en el sermón en general, cómo el apóstol, cumpliendo su ministerio, no solamente enseñaba, ¿ya?, sino que tenía esta actitud amorosa de un hermano cualquiera, pero también, en este caso, ejerciendo su liderazgo, amorosamente animando a los hermanos. Tanto así que los abrazaba. También tenemos cómo queda en el registro la visita a las iglesias en Macedonia. Vimos que Macedonia era o fue la entrada a lo que conocemos hoy día como Europa, ¿ya? De hecho, Macedonia está ahí, todavía existe, ¿no es cierto? Macedonia, que está, yo les decía que queda ahí cerca de vecina de Bulgaria, lo que hoy día se conoce como la Europa del Este, ¿no es cierto? Porque está la Europa más occidental, esto es la Europa que está más hacia Asia o hacia Rusia también, ¿verdad? Pero allí estaba, llegó a Macedonia, llegó a lo que era la iglesia plantada ya en Europa. Y esta visita a las iglesias en Macedonia no fue una decisión antojadiza, sino más bien el de conocer la marcha de la iglesia. Y por eso que en este punto estoy diciendo que era una constante preocupación de este apóstol, de este pastor, el de conocer, no escuchar, sino que de conocer la marcha de las iglesias. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba el corazón de los hermanos en las iglesias? ¿Estarían débiles en la fe? ¿Estarían fortalecidos en la fe? Era la razón de este viaje o de este constante pasar y de preocupación por las iglesias. Y cuando no podía llegar, escribía cartas. Por eso tenemos las cartas a los Corintios, por eso tenemos la carta a la iglesia de Éfeso, por eso tenemos la carta a los Filipenses. O sea, era una constante preocupación por la iglesia. Y tenemos también, a propósito de esta constante preocupación, el regreso a la iglesia en Grecia, particularmente en Corinto, como dice el relato, ¿no es cierto?, aunque no lo dice textualmente, pero todo indica que se quedó en Corinto ahí y pasó al menos todo el invierno por 3 meses. Y estas no eran estadías ociosas. No volvía a Corinto para estar ahí durmiendo el apóstol, o paseando por las playas. Seguramente lo hacía. Corinto era obviamente una ciudad portuaria, así también como lo era Éfeso. Pero no eran estadías ociosas, sino de trabajo pastoral arduo. Los pastores, especialmente Pablo en su labor de plantador de iglesia, tenía una función biocupacional. Lo vamos a ver después también esto. Una función biocupacional, o dicho de otro modo, era sostenido por las iglesias de manera parcial. No era sostenido de tal manera que no tuviera que hacer otras cosas, sino que hacía sus labores, que sabemos que el apóstol Pablo confeccionaba carpas, ¿no es cierto?, o tiendas de campaña, y la iglesia o las iglesias, ¿no es cierto?, no todas, algunas lo sostenían también. Con el dato no menor también de los acompañantes, algunos de ellos nuevos, es primera vez que aparecen aquí, ese Sópater, nunca lo habíamos escuchado, por ejemplo, y otros más que están ahí, podemos darnos cuenta de lo maravillosa que es la diversidad en la iglesia. Lo vimos también en otros sermones, que la iglesia está compuesta por personas de distintos contextos, por personas incluso de distintas etnias,
de distintos países, de distintas razas, de distintos contextos sociopolíticos, de distintos contextos, podríamos decir, incluso intelectuales. Y aquí podemos ver eso, la diversidad de la iglesia y la catolicidad de la iglesia. Y este es un término que a muchos les suena extraño, porque dice, la catolicidad de la iglesia tiene que ver con los curitas, tiene que ver con la parroquia que está aquí cerca. No, la catolicidad de la iglesia tiene que ver con la universalidad de la iglesia. El término católico significa eso, universal. Y las iglesias generalmente están compuestas por gente de todo lugar, de toda nación. Es verdad que aquí, creo, todos somos chilenos, ¿sí? Esperemos que llegue el día en que puedan incorporarse, a propósito de que en nuestro país, hay muchos inmigrantes, puedan llegar también gente de otras etnias, ¿sí? Y que sean parte también de la iglesia. Pero aquí podemos ver en este relato también esto. Como les expliqué, ¿no es cierto?, al inicio, estas personas, en su momento, estas personas que estaban acompañando acá a Pablo, fueron el fruto de la misión. O sea, estas personas que están allí, los nombres, Sópater, de Berea, Aristarco, Segundo, de Tesalónica, Gayo, tiene que ser un buen Gayo Gayo, de Derbe, Timoteo y Tíquico, Trófimo, fueron en algún momento, de hecho lo seguían siendo, frutos de la misión, frutos del trabajo de la iglesia, frutos del evangelismo de la iglesia, pero hoy día no solamente eran frutos, sino que estaban involucrados en la misión, eran agentes de la misión, ¿ya? Ahora estaban involucrados activamente en ella. Pensemos por un momento en las iglesias locales. Uno era de Tesalónica, otro de Berea, ¿no es cierto? Pensemos en esa iglesia y lo valioso que, sin lugar a dudas, ellos eran allí. Y sin embargo, las iglesias los envían. Imagínense usted una iglesia que está recién formada y tiene líderes, pastores o presbíteros, y la iglesia no se preocupa de quedarse sin ellos. Nos quedemos con otros, no los vamos a mandar a todos, pero manda a lo mejorcito que tienen para ayudar a Pablo y para que el evangelio y para que el reino siga avanzando. Podríamos decir entonces que las iglesias mismas tenían un corazón misionero. Las iglesias se desprendían con lo que eran bendecidas, con líderes, podríamos decir, importantes, con líderes que pastoreaban la iglesia, que enseñaban en la iglesia, pero decían, ¿sabe qué? Queremos enviarlo a ustedes. Vayan con Pablo, acompáñenlo, van a ser de ayuda. Pensemos en eso por un instante, en cómo el corazón misionero de las iglesias lo tenían tan desarrollado desde que se crearon, que estaban dispuestas a deshacerse de sus mejores líderes. Y tenemos también un dato que por un lado parece curioso, incluso puede ser hasta gracioso, quizá, aunque no tanto. El largo sermón que predica Pablo en Troas, ¿ya? Y que muestra una urgencia que tenía en este alargarse en el sermón, de instruir a los discípulos allí en Troas. Debemos también notar que en Macedonia, en su última vuelta, en el verso 2 dice que animaba a los hermanos. ¿Cómo los animaba? Con largos discursos. O sea, no solamente predicó largo en Troas, sino que cuando estaba en Macedonia animaba a los hermanos con largos discursos o sermones largos. Yo no sé cuánto tiempo llevo de sermón aquí, y ya veo que algunos están durmiendo. Y Pablo animaba a los hermanos con largos discursos. Eso implica también otra cosa, que los hermanos estaban dispuestos y atentos a recibir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sí? No estoy con esto, hermanos, dando pie y defendiendo que los sermones deben ser largos. Yo cada vez estoy tratando de acortar los sermones. ¿Por qué? Porque no quiero que suceda lo que le pasó a Tíquico, que estaba en el tercer piso, sentado en la ventana, en el espacio, no había ventana, para que entrara el aire. Dice que había muchas lámparas, estaba de noche, ¿no es cierto? Y probablemente el monóxido de carbono empezó a surtir efecto, y en eso Tíquico se acerca a la ventana para tomar airecito,
¿no es cierto? Y Pablo se alargaba en el discurso, se fue de espalda, cayó, se mató. Eso es lo que dice el texto. Se mató. Y Pablo, desesperado, baja, y lo que sucede aquí es un milagro porque lo resucita. Algunos creen que no, que en realidad se aturdió, pero no debemos olvidar que aquí escribe esto Lucas. ¿Y qué era Lucas? Un médico. Y perdonando la expresión coloquial, Lucas cachó que estaba muerto. Y Pablo dice, va, lo abraza, y dice, no, está vivo, porque se abraza, lo abraza. Y seguramente allí obra Dios un milagro a través de Pablo, y eso es lo que sucedió. Entonces, había una urgencia del apóstol y una urgencia de los discípulos de ser instruidos, de ser animados por la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pablo alargó su discurso, alargó su sermón. ¿Hasta cuándo? Hasta que amaneció. Hasta que amaneció. Hoy día, a duras penas, de repente ustedes alegan, y con justa razón, alegan cuando un domingo o 2 domingos en el mes el sermón es muy largo. ¿Ya? Pero aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que a veces es necesario, como lo hizo Pablo, al menos en Macedonia, largo discurso, y también aquí. Tuvo consecuencias. Lo único bueno es que aquí si usted se cae, al menos se cae de la silla. ¿Ya? Segunda cosa, y segundo punto, el sermón de despedida. Había dice que el apóstol Pablo, el relato, estaba en Mileto y mandó llamar a los presbíteros que estaban en Éfeso. ¿Ya? Si pudiésemos trazar una línea recta entre Mileto y Éfeso, son 45 o 40 kilómetros en línea recta. Pero si seguían las rutas, eran más de 60 kilómetros. Por lo tanto, era una caminata o una camellata, si iban en camello, o una cabalgata, o una burrata, no sé si burrada, pero si iban en burro. O sea, era largo. Y los pastores, los obispos o los ancianos de Éfeso fueron hasta Mileto, donde estaba Pablo, antes de seguir el viaje. ¿Por qué? Porque quería conversar con ellos. Quería despedirse especialmente de los pastores, porque ya sabemos en el primer verso que se despidió de la iglesia de Éfeso en general. Pero aquí, otra vez, cuando vuelve, quiere hablar y quiere dedicarle unas palabras. En realidad le dedica un sermón. Este es el sermón que yo digo que está apuntando solamente a los cristianos, que eran los ancianos, a los obispos o a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Entonces, van hasta Mileto. Y es interesante y notorio que en este sermón, que ya les dije que parte del verso número 18, cuando dice, ustedes saben, ¿no es cierto? Es interesante y notorio también, que Pablo usa esa alusión, ustedes saben, ¿no es cierto? Al menos en 4 ocasiones en el mensaje. En el verso 18 y 19, en el 20 y en el 34. Fíjense. Verso 18, ustedes saben cómo me he comportado. Verso 19, saben que he servido al Señor con toda humildad. El verso 20, también saben que no me he negado a serles útil. Y el verso 34 dice, bien saben ustedes que mis manos me han servido para ganarme el sustento. Entonces, esto no es santo paraíso. El apóstol Pablo, con esto, está, o con el uso de esta expresión de ustedes saben, está haciendo o está queriendo reforzar su trabajo, reforzar el trabajo pastoral entre la iglesia, entre ellos. Ustedes saben esto, o recuerden que yo me comporté así, así, así. O sea, mi trabajo entre ustedes saben cómo fue. Ustedes mismos son testigos. No tengo que llamar a otros para que reprenden esto. Veamos lo que dice el verso 18 y 19. Allí el apóstol les recuerda su manera explícitamente de comportarse o la manera de conducirse, ¿ya? Es decir, había en el apóstol, había en este pastor un testimonio de integridad, ¿ya? De hecho, no hay registro de parte de la iglesia de algún reproche al apóstol. No hay registro de parte de la iglesia en Éfeso puntualmente, ¿verdad? Porque está predicándole a los pastores de la iglesia de Éfeso algún reproche. Ustedes saben
Y nadie dice aquí, no, pues estáis mintiendo, o acuérdate de esto, no. Sino que hay un testimonio de integridad. Sin lugar a dudas, como ya lo hemos visto, el apóstol Pablo era un pecador, ¿o no? Era un pecador. Recuerden que esto se hizo evidente en el relato de Lucas, ¿no es cierto?, en los Hechos, cuando nos dice o nos plantea o deja ahí el registro de la discusión y posterior separación de Pablo y de Bernabé. ¿Se acuerdan de eso? Pablo y Bernabé se pelean. Hay muchos que quieren adornar, tuvieron un disenso o tuvieron una diferencia. No, se pelearon. Tanto así que ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Entonces, Bernabé tiró para el lado de su sobrino con Marco y se fue con él. Y Pablo dijo, ya, ven Silas, para acá. Y se fue con Silas. O sea, allí se muestra un corazón también que está inclinado hacia el pecado. O sea, Pablo era un gran hombre, un gran apóstol, sí. Un muy buen pastor, sí. Pero tenía también su tendencia al pecado. Y lo expresa en otras cartas. Miserable hombre de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luchaba el apóstol Pablo con su pecado, en parte de su carácter, ¿ya? Así todo, el apóstol tiene plena certeza que su buen testimonio entre ellos, en Éfeso, fue un testimonio de integridad. Ustedes saben cómo me he comportado. Y dice, y que a pesar, o sea, lo que está diciendo, que a pesar de la tentación de explotar, porque Pablo tenía un carácter fuerte ante la tentación de explotar ante sus detractores, porque el relato nos dice que había intrigas de parte de los judíos. Fíjense lo que dice el verso 19. Saben que he servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y que he sido puesto a prueba por las intrigas de los judíos. Es decir, su manera de comportarse a pesar de las intrigas de los judíos, que son las intrigas, las maquinaciones, o dicho en chileno, los cagüines que le armaban los judíos, él se mantuvo humilde. Y siguió sirviendo en humildad e incluso sufriendo esto con lágrimas. O sea, el apóstol pudo haber explotado y mandar a la punta del cerro a los judíos, agarrar quizás del cogote a uno, ¿sí? Pero no lo hizo. Su comportamiento, su integridad fue de un carácter y de una templanza digna de un líder. Verso 20. Nos muestra aquí al pastor apóstol en su veta de maestro y de predicador, entregado, ¿no es cierto?, a la edificación de los creyentes por medio de la enseñanza. El relato nos enseña que esto fue de utilidad, dice el relato, de utilidad, y que Pablo nunca se negó a esta tarea en su aspecto público, en la sinagoga, al aire libre, y tampoco en las casas. Fíjense lo que dice el verso 20. También saben que no me he negado a serles útil, y que en público y en las casas he anunciado y enseñado. En el capítulo 19 nos da a entender que en algún momento se arrendó un lugar en donde Pablo predicaba de manera pública. El verso 9 del capítulo 19 dice: pero algunos de ellos no creyeron y delante de toda la gente hablaron mal del camino. Esto todo en Éfeso. Entonces Pablo, junto a unos discípulos, se apartó de ellos, pero todos los días debatía en la escuela de Tirano. O sea, había un lugar que era de un filósofo y se lo arrendaron. Y Pablo allí exponía las escrituras. Entonces, a eso se refiere que en público, en la sinagoga, también en este lugar que arrendaron, pero también en las casas, les anunciaba el evangelio. Nunca dejé de ser de utilidad. Ustedes saben también esto. Como les comenté antes, la vida ministerial de Pablo fue biocupacional. Otra vez, tenía un oficio, ¿no es cierto? No era gaffiter, es un oficio, por ejemplo. Era un oficio que fabricaba carpas, pero también se dedicaba al ministerio. La mayoría del tiempo, ¿no es cierto?, se dedicaba al ministerio pastoral. Pero existió un periodo en que se dedicó exclusivamente al ministerio de la palabra. Sin embargo, su trabajo de ir de manera itinerante, porque esto es lo que hacía, viajaba de manera itinerante, fundando iglesias, plantando iglesias, hacía en aquel tiempo y en el contexto muy complicado que él pudiera ser sustentado por la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia en general o iglesias locales,
¿Ya? Un ejemplo del periodo en que se dedicó a tiempo completo o de manera exclusiva, ¿no es cierto?, a esto fue el tiempo en que estuvo en Macedonia. Cuando, voy a leer en el capítulo 18, verso 5 de Hechos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba, dice el texto, totalmente dedicado a la predicación de la palabra. Totalmente dedicado a la predicación de la palabra. Y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. La pregunta es, ¿cómo pudo hacer este trabajo dedicado solamente a la predicación de la palabra? ¿Cómo lo hizo? ¿Quién lo mantenía? La iglesia. Puntualmente la iglesia de Filipos. Fíjense, ustedes me pueden seguir en la lectura. Filipenses 4. En el verso 10 en adelante. Fíjense lo que dice el apóstol escribiendo esta carta. Grande ha sido mi gozo en el Señor, que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Lo han reanudado. ¿En qué implica este cuidado? Claro, la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes, iglesia de Filipos, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos, fíjense ustedes, otra vez aparece en esta carta esta expresión de ustedes saben. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, lo mismo que está diciendo en Hechos, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, cuando estaba ya una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. No es que yo busque dádivas, no es que yo busque recibir de ustedes. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes, es decir, a propósito de esos donativos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. Así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Si se dan cuenta entonces, es la iglesia de Filipos la que sostuvo, ¿no es cierto?, al apóstol, mientras tuvo este periodo de trabajar exclusivamente entregado al ministerio de la palabra. Es por lo mismo que el apóstol, en el caso de la iglesia de Éfeso, le dice en los versos 33 y 34, mostrando sus manos, yo me imagino, ¿ya? En el capítulo 20, verso 34, bien saben que mis manos me han servido para ganar lo que nos faltaba a mí y a los que incluso están conmigo. Nunca he codiciado de ustedes ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie. De hecho, el apóstol Pedro también enseña lo mismo con otras palabras en su primera carta. 1 Pedro 5, 1 al 3. Yo he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada. Como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, a los pastores, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación, ni tampoco por mero afán de lucro. Es decir, el apóstol Pedro está diciendo, si usted se va a dedicar al ministerio, no sea para ganar plata. No, sino que por servir. Y después agrega, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Es a través, entonces, del trabajo o de la laboriosidad el que se debe ayudar a los necesitados. El verso 35 dice eso. Fíjense cómo esto es parte del sermón todavía. En Hechos 20, verso 35. Siempre, y es el final del sermón, siempre les enseñé, y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda ¿cómo? Trabajando.
trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús, que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. ¿Ya? Aquí se nota otra vez la integridad del apóstol Pablo. Y esta misma idea que el apóstol está predicando a los ancianos, a los pastores de Éfeso, se lo refuerza después con la carta que le escribe a la iglesia. En Efesios capítulo 4, fíjense, el verso 28, dice, le escribe ahí el apóstol, el que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje, use sus manos para el bien. ¿Para qué? Sí, para el bien. Pero ¿qué va a hacer con eso que gane, ¿no es cierto? Con eso que va a recibir producto de su trabajo, a fin que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. ¿Se fijan lo interesante que es la ética del trabajo? Que no es ganar para enriquecerse, sino que tener también para compartir. Yo estoy hablando de la iglesia, ¿ya? Por otro lado, en este sermón, nuevamente, queda claro que es el Espíritu Santo el que moviliza a la iglesia y por tanto a sus líderes. Pablo sabe que no volverá a ver a estas personas convencidos por el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu incluso que es el que lo lleva a Jerusalén, a pesar que le ha sido confirmado por él, es decir, por el Espíritu Santo, que solo le esperan tribulaciones, sufrimientos, prisiones. Que efectivamente eso fue lo que sucedió. Sigan leyendo el libro de los Hechos. Eso fue lo que sucedió. Así todo, su confianza está puesta en el Señor y en su particular llamamiento, aunque esto le signifique sufrimientos. El sermón hace hincapié en que su conciencia está limpia, en el sentido de haberse entregado por completo a anunciar el Evangelio y que por tanto ya no es responsable ante Dios, porque les ha anunciado amorosa y convincentemente la verdad del Evangelio. Y aquí, hermanos, en esa parte del sermón, cuando dice, estoy limpio de la sangre de ustedes, está haciendo clara alusión a la profecía de Ezequiel en el capítulo 36, donde habla de la atalaya. Los que tienen cultura más canuta se recordarán de ese capítulo, ¿no es cierto? Que dice, en cambio, si al venir la espada, el atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiera de muerte a alguien, este morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte al atalaya, que no le advirtió. Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás de mí mismo la advertencia y les advertirás para que se prevengan. Cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y este no te hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Esto tiene en mente el apóstol. Yo les prediqué a ustedes, yo les enseñé, ustedes ahora son responsables y yo tengo mi conciencia limpia. Ustedes saben. Pero es en el centro del sermón donde exhorta de manera muy directa a los presbíteros. Lo hace expresando la necesidad de preocuparse o de pensar, como dice el relato, en ellos mismos y desde allí, o luego de eso, de pensar primero en ellos mismos, velar por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para que cuiden de la iglesia del Señor, según el verso 28. Es decir, no es su iglesia, no es la iglesia de ustedes, no es la iglesia del pastor, no, sino más bien la iglesia del Señor. Piensen en ustedes y piensen después, velen por ustedes mismos y también por el rebaño. No son sus ovejas, sino el rebaño es del Señor, que es el gran pastor de las ovejas, que las adquirió con su propia sangre. Por eso que no es la iglesia del pastor. ¿A dónde va a ser el culto? ¿Es la iglesia del pastor? No, es la iglesia del Señor Jesús, donde hay un perro ovejero que es el pastor de la iglesia. Eso es. Esta no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y yo soy responsable delante del Señor de cada uno de ustedes. Pero también les dice que los lobos están al acecho y por eso deben preocuparse. Yo me voy a ir y van a venir lobos que no van a perdonar el rebaño. Inclusive, de alguna manera está diciendo, van a haber entre ustedes lobos con piel de oveja, dentro de la misma iglesia. Y esto no es extraño. ¿Se acuerdan de la parábola del trigo y la cizaña?
La cizaña estaba allí, sembrada junto con el trigo. Es decir, es natural, duro, triste, complicado, pero dentro de la misma iglesia hay lobos con piel de oveja. Por esto es muy necesario mantenerse alerta, según el verso 31. El ejemplo en esto fue él mismo, el apóstol, como pastor de ellos. Y finalmente los deja en las manos de Dios y su palabra. Y esto es lo que dice ahí: los encomiendo a Dios y a su palabra. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. Es solo allí, en Dios y su palabra, donde ustedes pueden estar seguros y crecer o ser edificados en la relación con Dios Padre. Y aquí termina el sermón. Y luego viene una dramática escena de despedida otra vez. Con abrazos, con lloro, con oración. Donde otra vez se descubre, ¿no es cierto?, los sentimientos. Los sentimientos son para expresarlos, no son para guardarlos. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos, para terminar el mensaje, aplicar esto hoy día? Es cierto que el Señor, que es el gran pastor de las ovejas, es el que da o entrega pastores para el cuidado de sus ovejas. Porque es el gran pastor, Él entrega pastores a las iglesias. Sin embargo, como ya vimos, desde que la iglesia es iglesia, han existido y seguirán existiendo falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. Esa es una advertencia de la palabra del Señor. Ustedes deben orar por tanto, y cuando digo ustedes me refiero a ustedes. No ustedes, allá no, ustedes. Ustedes deben orar para que el Señor les entregue pastores fieles a la palabra, y que si son fieles, si somos fieles, si soy fiel, nos mantengamos fieles a ella. ¿Ya? Las iglesias pueden y deben oponerse a aquellos pastores que se desvían de la fe bíblica, o que, como también la palabra nos muestra, se dedican al ministerio por codicia de dinero o de poder. Ustedes pueden y deben oponerse a eso. ¿Cómo darse cuenta de esto? Último, por ejemplo, que un pastor entra al ministerio solamente por las lucas, porque quiero que me mantengan. ¿Ya? Primero, por los frutos. Pablo dijo ahí: ustedes saben bien cómo me he comportado. Esas cosas se hacen evidentes por los frutos, por su comportamiento, por el comportamiento del pastor, y principalmente por la luz y la convicción del mismo Espíritu Santo que da a la iglesia. ¿Y cómo? En oración y en meditación de la palabra. O sea, hermanos, no es una cuestión antojadiza que yo le digo: oren al Señor, lean la Biblia, pregunte cuando tengas dudas, porque es para eso. El Señor cuida a la iglesia. Y el apóstol lo dijo: ahora los encomiendo a Dios y a su palabra. El Señor cuida a la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, le habla a ustedes. Cada vez que usted hable la Biblia, ora al Señor y medita la palabra. Ahora que estoy expresando y que estoy exhortando, aparte de la Escritura, es el Espíritu Santo hablando a su corazón. No estoy diciendo que yo sea eso sería una herejía. Pero es el Espíritu Santo actuando en ustedes, en nosotros, hoy día, aquí. Gracias. Gracias. Los cristianos en general y sus pastores en particular debemos llevar una vida de estilo, voy a ocupar una palabra que me gusta mucho y apréndanla. Los cristianos en general, cállate, oye, cállate. Déjame hablar. Los cristianos en general y sus pastores en particular debemos llevar una vida de estilo frugal, no frutal, frugal. La Marta me va a retar: ¿por qué son esas palabras tan raras? Primero, porque están en el diccionario, y segundo, porque expresan lo que es necesario expresar. Una vida de estilo frugal no es otra cosa que una vida moderada o una vida austera. Austero también es difícil, pero son las palabras que uno ocupa y que ocupa. Una vida sobria no significa que no esté curado, no, sobria, es decir, una vida que sea moderada, sin lujo, no, esa es la vida que todos los cristianos debemos llevar. La principal razón de esto es la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seguimos a Cristo, somos discípulos de Cristo. Cristo llevó un estilo de vida frugal. ¿Qué significaba eso? ¿Compartía con quienes quería compartir con sus amigos? Sí. Si estuviéramos hoy día, si Cristo viviera en nuestra sociedad chilena de hoy día, comería asados con sus amigos, se juntaría, iría a ver el partido, al estadio, menos el domingo, porque es el día del Señor. Cualquier otro día,
estaría con ellos así, pero no era una vida de lujos, era una vida frugal, una vida modesta, una vida sobria, austera. Muy bien. La principal entonces razón de esto es la vida de Jesucristo. En cuanto a los pastores, presbíteros u obispos, que son términos intercambiables, ustedes deben evaluar, porque es la iglesia quien llama a sus pastores, deben evaluar el carácter de ellos. Por lo tanto, ustedes deben evaluarme también a mí en ese sentido. No juzgarme, sino que evaluarme. En el más amplio sentido de la palabra. Obviamente los pastores son distintos. Somos distintos. No sé si Vladimir verá esto en algún momento, pero yo soy distinto a Vladimir. En muchas cosas. Él tiene virtudes que yo no tengo. Lo voy a dejar ahí, ¿no? ¿Viste? Virtudes, él tiene virtudes que yo no tengo. ¿Ya? Entonces somos distintos. Sin embargo, hay cuestiones, hay requisitos mínimos para dedicarse al ministerio. Ustedes lean las cartas a Tito, las cartas pastorales, a Tito y a Timoteo, y allí aparecen, ¿no es cierto?, los requisitos mínimos para un presbítero, un obispo, un pastor. ¿Ya? Y allí se enseña, ¿no es cierto?, tanto ahí como en el texto de hoy día, se destacan algunos. En el texto de hoy está el ser amoroso y el ser cariñoso. ¿Ya? Pablo lo era. Entregado a enseñar a la iglesia, o apto para enseñar, como está también en las cartas pastorales. Y de manera intencional buscar vivir de acuerdo al Evangelio en humildad, según el verso 19. Es decir, no ser un altanero. Ustedes conocen, probablemente y tristemente, a pastores que les gusta pelear. Que les gusta pelear con la iglesia, que les gusta pelear con otros pastores, que en el contexto presbiteriano que les gusta pelear con el consistorio, que les gusta levantar la voz, incluso hermanos que patean la puerta. Con eso se lo digo. Esas cosas pueden estar más o menos presentes en la persona de un pastor, las virtudes, más o menos presentes, el amor, el cariño, el ser condescendiente, apto para enseñar, pueden ser más o menos, pero nunca pueden estar ausentes. Tienen que estar presentes. Ahora, el sustento de la vida del pastor, que es otra cosa que está en el texto aquí, el sustento de la vida del pastor le corresponde a la iglesia, sea de manera completa o parcial, le corresponde a la iglesia. Y ustedes saben, a propósito de lo que dice el apóstol aquí, bien saben ustedes saben, ni Vladimir ni yo tenemos complejo ni problema de hablar de esto. Hay muchos que hablan de dinero en la iglesia y lo hacen de manera altanera, diciendo, ya güey, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Estoy ganando poco? No, eso está mal. Pero ustedes saben y conocen, en ese sentido, Vladimir y yo nos parecemos mucho, en que no tenemos complejo en hablar de dinero, porque hablar de dinero tiene que hacerse de manera sana. Y la Escritura nos muestra que el sustento de la vida del pastor le corresponde a la iglesia. De hecho, una iglesia que se organice como tal debe estar dispuesta a sustentar a sus pastores. ¿Ya? Sea de manera completa o parcial. Es una muy mala señal que la iglesia no invierta en el sustento de aquellos que el mismo Señor les ha concedido amorosa y misericordiosamente para cuidar de ellos. Y para esto, hermanos, quiero leer en 1 Corintios 9. Ustedes pueden buscarlo o pueden escuchar. 1 Corintios 9, versículos 1 al 11. ¿Que no soy yo apóstol? ¿Y acaso no soy libre? ¿Acaso no he visto a Jesús nuestro Señor y no son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me acusan es la siguiente: ¿acaso nosotros no tenemos derecho a comer y a beber? No a curarse. O sea, a comer y a tomar lo que hay que tomar. ¿Acaso no tenemos derecho a traer con nosotros una esposa creyente, como lo hacen los otros apóstoles y Cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a trabajar? Y esto está diciendo trabajar en otra cosa que no sea el ministerio, ¿ya? ¿O es solo Bernabé y yo que estamos obligados a trabajar? ¿Qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe la leche que ordeña? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Porque la ley de Moisés está escrito: no contravosar al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa de los bueyes? O más bien, ¿lo dice por todos nosotros?
En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Yo creo que no hay más que comentar. La palabra es clara. Y por otro y último término, se nos muestra que la iglesia debe tener un ADN. No, hay una radio que se llama ADN, pero no es eso. Tiene que tener un ADN. ¿Qué significa esto? Una información genética. La información, el ADN es eso, ¿ya? La información genética misional. La iglesia, hermanos, debe ser así. Lo vemos en la información de los líderes que acompañan al apóstol Pablo, como lo vimos hace un ratito atrás. Son de distintas partes, son de distintos contextos. Y eso significa que las incipientes iglesias, que no tenían más de 15 años de edad, la iglesia recién formada, se estaban desprendiendo de sus mejores líderes. ¿Han pensado en eso ustedes? Imagínense que el Señor bendiga y que traiga nuevos líderes y que el día de mañana el Tommy, que no sé si está durmiendo por ahí, ¿no es cierto? Ezequiel, no sé, pues Cristóbal, u otros que lleguen, sean los nuevos líderes de la iglesia y digamos, ¿sabes qué? Chiquillos, vayan a plantar otra iglesia. ¿Cómo ellos? Pero si son de aquí, ¿cómo se van a ir? Bueno, la iglesia en este tiempo hacía eso. Y hay muchas iglesias que hoy día siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en su ADN no niegan su ADN, no niegan la información genética, sino que se desprenden. Son desprendidos en este caso de sus líderes. Porque ¿qué es lo que normalmente hacemos? Es decir, no, estos líderes que se queden con nosotros. Nosotros los formamos. ¿Por qué se tienen que ir? No, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude en esto. Y que el día de mañana seamos capaces de enviar a nuestros mejores líderes, a nuestros, como se dice vulgarmente, a nuestros mejores elementos, no son elementos, son personas, a plantar otras iglesias. ¿Se acuerdan de cuál es nuestra visión? ¿Se acuerdan? Se la repito a los que estuvimos en la última reunión, hace 2 sábados atrás, de que el Evangelio y que el reino avance primeramente en nuestra ciudad, segundo en nuestra provincia, hasta nuestra región y el país. Y eso implica que las personas tienen que salir de aquí. Esas personas capacitadas tienen que salir de aquí. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que seamos obedientes al Espíritu Santo y podamos avanzar de la manera que justamente el Espíritu Santo nos ha motivado.